nombre es, soy el psicólogo Omar Susano y esto es el podcast Perspectiva Psicológica. Estoy aquí con mi compañero y colega, es el psicólogo Israel Galicia, ¿no? Que también tiene su plataforma que se llama Psicología del Alma, ¿no? Y en la Así cual es. pues él genera también contenido. ¿Algo que quieras comentar, colega, respecto al día de hoy? Pues comenzar, irnos de lleno a la parte de lo que es la salud mental, lo que hemos estado platicando ya algunos podcasts, que de alguna manera hemos ido enfocándonos principalmente en lo que sí es la salud mental, ¿no? Lo que hemos comentado que de repente, según vamos a hablar de salud mental y terminamos hablando de trastornos mentales, ¿no? Entonces, aquí hemos procurado enfocarnos a lo que es la salud mental y en este caso hemos llegado al punto de lo que es la terapia racional emotiva de Albert Ellis, ¿no? Y estas ideas irracionales que él propone que podemos ir generando los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Y pues obviamente al regirnos por ideas irracionales, pues seguramente tendremos o posiblemente tendremos reacciones emocionales también irracionales o conductas irracionales, ¿no? Derivadas de este pensamiento irracional que podamos llegar a elaborar. Y parecería que es algo muy difícil de comprender o a lo mejor son trastornos muy complicados o difíciles de atender, pero no, en realidad ahorita que vayamos platicando vamos a ir viendo cómo hay algunas ideas irracionales que tenemos y ni cuenta nos damos de ellas, pero pues que nos van perjudicando en el día a día, ¿no? Y no es tan difícil de identificarlas cuando ya empezamos a hacer conciencia. Nuevamente reitero esta parte importante de acudir a tratamiento psicoterapéutico, porque ahí podemos ir de alguna manera descubriendo, ¿no? O analizando, reflexionando sobre este tipo de ideas que pueden generar conflicto emocional, ¿no? Claro, y pues yo me quedé pensando, a mí me ha gustado mucho la TRE, o sea, de hecho también cuando la vi en la carrera, la terapia racional emotiva fue una de las cosas que me gustaron mucho, ¿no? Porque al final de cuentas era como que quitar algo y poner una cosa aparte para que fuera o que sea más asertiva dentro del ser humano, ¿no? O sea, es como Ujú. es sacar las ideas irracionales y en su lugar pues meter otras ideas que no sean tan irracionales. Eso suena muy bonito, ¿no? O sea, es como hacer una cirugía o algo así, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la temática y como tal, hace rato que mencionabas el tema de la salud mental y que hemos estado hablando de las cosas que sí deberían de ser salud mental. De hecho, me puse a hacer le hice una pregunta pues a ChatGPT y generalmente hago estos ejercicios, ¿no? Ejercicios mentales de cómo sería la salud mental pues en un futuro, ¿no? En el 2056, no sé por qué causas, pero siempre le pongo que en el 2056. Y claro, no me arrojó algo como, más bien me avanzó como las cosas que se están haciendo actualmente y demás. Y en ese aspecto tocó partes de las cosas que busca la salud mental erradicar, ¿no? Y en su defecto, por ejemplo, habla mucho de este asunto de los adolescentes que se atienden, ¿no? O sea, de la cuestión de los suicidios, que ha ocupado, por ejemplo, una de cada 100 muertes, menciona, ¿no? Y el 58% ocurría antes de los 50 años de edad. El asunto de que los trastornos mentales por incapacidad son una de las principales causas, ¿no? O sea, pensaríamos que es las personas que no tienen un brazo, no tienen un pie, pero no, o sea, terminan siendo los trastornos mentales la principal causa de discapacidad, ¿no? O sea, en el mundo, Sí. ¿no? Entonces, eso ya empieza a sonar como difícil. El tema de que las desigualdades sociales y económicas, pues sí es un tema importante de salud mental, ¿no? O sea, el tema de las guerras, las crisis climáticas, que a final de cuentas, te repito, o sea, hemos hablado mucho de desigualdad social y efectivamente, como bien lo dices, pues estamos hablando de salud mental a final de cuentas, porque sanando de algún modo la desigualdad social, pues es que se pueden corregir muchas cosas, ¿no? También el Ujú. asunto que generó el impacto de la pandemia, ¿no? Cómo aumentó la depresión, la ansiedad, en ese aspecto también la violación de los recursos humanos, ¿no? El asunto también del acceso a la atención psicológica, el hecho de que pues no muchas personas tenían acceso. Durante la pandemia se abrió mucho esa posibilidad, ¿no? De los psicólogos y afortunadamente hicimos como que un lazo y abrimos muchas oportunidades hasta de salud, de atención psicológica hasta gratuita, ¿no? En esa época. Y la verdad es que pues se ayudó a muchas personas, ¿no? Pero en su defecto, pues después esto ya no es sostenible, ¿no? Porque efectivamente los psicólogos pues también tienen que comer y también tienen que cobrar, ¿no? Entonces, pues esto ya tuvo que modificarse después de la pandemia y en ese aspecto, pues, habla aquí de los llamados a la acción, ¿no? Se menciona, Ujú. por ejemplo, el hecho de que más personas se comprometan a la salud mental, o sea, ¿por qué la salud mental tendría que ser únicamente de los psicólogos, ¿no? O sea, desde luego nosotros estamos en este campo, pero la misma comunidad de psicólogos es un área muy atacada en el aspecto monetario, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces ese constante, que constantemente se sube el salario a los maestros, porque son una parte importante pues, de la educación en México, ¿no? Pero nunca he visto así que se diga, pues a los psicólogos nos vamos a apoyar, ¿no? Porque son una parte importante de la salud mental en México. Y en ese aspecto, pues es un área muy desatendida, ¿no? O sea, yo escuchaba el informe, ¿no? Del presidente que habló de darle a los campesinos un apoyo, porque decía él algo así como que es importante que los que nos dan de comer, pues tengan para comer,
Y en ese aspecto me llamó mucho la atención y también yo mismo dije, ¿y por qué no se atiende el campo de la psicología, ¿no? O sea, más allá de los que se dedican institucionalmente o que tienen un trabajo formal, ¿por qué no se atiende a los psicólogos que no tenemos un trabajo formal, sino que tenemos la iniciativa privada, que tenemos nuestro consultorio, ¿no? Y que se apoye ese campo porque ahí le estamos dando, le estamos batallando para ayudar a otros y desafortunadamente no es como que haya mucho ingreso, ¿no? Entonces, eso también es parte de la salud mental, que quien te atienda pues también tenga una salud mental, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando no pasa así o no es así, definitivamente pues no se puede plasmar o no se puede corresponder a una salud mental equitativa, ¿no? Pero definitivamente creo que sí, nosotros estamos haciendo nuestra labor, estamos dándole ahí nuestro granito de arena a que la salud mental pero continúe, salga adelante con nuestras herramientas que hemos aprendido a través de nuestra experiencia, nuestra madurez que hemos logrado a través de nuestro tiempo ejerciendo la carrera, pues definitivamente nos da para tratar de hacer algo más, ¿no? No quedarnos con los brazos cruzados, porque también lo podríamos hacer, ¿eh? Podríamos quedarnos en casa sin hacer nada ahí con los bracitos cruzados y no pasaría nada, la vida seguiría igual. Pero este asunto de ya empezar a conectarnos a internet y tratar de transmitir algo y tratar de decir con nuestros pensamientos, nuestras creencias, dar un aporte a la sociedad, me parece que ya es algo que estamos haciendo, ¿no? Y es nuestro, a veces ni siquiera es un granito, es un granote de arena que estamos ahí tratando de aportar, ¿no? En mi caso particular, mi canal de YouTube, y de lo cual estoy muy pues emocionado y agradecido también con la vida y la sociedad, y conmigo mismo es luego por el esfuerzo que me ha tocado hacer, pero ya casi llegamos a los 1000 videos, ¿no? Entonces en ese aspecto, y muchos de ellos no son repetidos, o sea, la verdad es que repetidos hay pocos en el sentido de que un video como este lo fui recortando y puse algunos videos más cortos, pero en realidad son muy pocos. Y ya llegar a una cifra de 1000 videos que aparte no haya borrado porque no me, o sea, no me desagradaron. Eso es importante porque la verdad es que borré otros tantos, ¿no? He borrado como otros, casi como otros 100, o sea, definitivamente los he borrado. Entonces ahorita ya tendría más de 1000 videos y desde luego esa es la parte que me hace pensar y me hace saber que pues esta labor es ardua y no es, la verdad es que no es menos, ¿no? O sea, todavía se tiene que hacer mucho más y no tampoco es presunción decirlo, simplemente que creo que así como hacemos nosotros esa labor, pues la deberían de seguir haciendo muchos. Y a veces más bien, yo que invito a muchos colegas a dar entrevistas y demás, la verdad es que no todos están aptos para estar en redes sociales, ¿eh? Muchos cuando les hago la invitación a hacer un programa y demás, pues la mayoría les da vergüenza, o sea, literalmente ese es el término, les da vergüenza ponerse frente a una cámara, tal vez exponerse, ¿no? Exponerse en cuanto a los conocimientos y demás, y pues digo, o sea, como dicen en otras áreas, ¿no? Este es el siglo XXI, ¿no? Que creo que ya es el XXII, entonces en ese aspecto creo que ya deberíamos de actualizarnos, ¿no? Y claro, este es un esfuerzo mutuo de nosotros, de ambos, de estarnos actualizando, de estar mejorando constantemente, y también, pues, lo cual se agradece, también en ese aspecto te lo agradezco a ti por hacer ese esfuerzo. Cuando tuve esa primera entrevista contigo, esa primera plática que tuvimos, y que me hablabas de eso que hiciste, ¿no? En el sentido de que te habían entrevistado ya en la televisión y demás. Y dije, wow, o sea, esta persona no se ha metido a las redes sociales cuando debería de hacerlo, o sea, es su responsabilidad hacerlo porque tiene mucho que aportar, ¿no? En ese aspecto, la verdad es que en ese aspecto también a mí ya me han entrevistado. Alguna vez vino hasta acá el camarógrafo y todo, y para preguntarme cosas del amor y demás. Y esas cosas dan gusto, ¿no? Alguna vez también me han entrevistado en radio y cosas por el estilo. Y la verdad es que sí, ese tipo de cosas como que son como esas estrellitas que a veces buscamos, ¿no? Que todo el tiempo estamos tratando de ser más vistos, de que nos conozcan y demás. Y esas cosas llegan como una estrellita en la frente que la verdad es que nos da muchos ánimos para seguir adelante, ¿no? Pero no sé qué quieras mencionar al respecto, colega. Pues sí, mira, con respecto a esto que estás comentando, sí, definitivamente en esta época de tanta tecnología, pues tenemos que, ajá, ya no es de si queremos o no queremos, sino tenemos que aprender, tenemos que involucrarnos en todo esto porque la tecnología ya es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Obviamente hay zonas que son marginadas, no tienen estos accesos, pero difícilmente podríamos ya nosotros concebir que podamos trabajar sin esto, ¿no? Sin la tecnología, tan solo vamos a poner esta situación. Hay a lo mejor colegas que no se animan a sacar un video o no se animan a hablar ante una cámara o en un en vivo, pero aún así publican en sus redes sociales sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces es parte de la tecnología o tan solo el simple hecho de agendar una cita, aunque no publiquen en redes o lo que sea, tan solo el hecho de que le contacten vía telefónica ya es tecnología, ¿no? Entonces hay que saberlo utilizar. Imagínate ahorita que un colega quiera trabajar sin teléfono, pues no, definitivamente no, ¿no? A menos que se vaya a estas zonas marginadas, igual y ahí podría ser bastante y no habría la necesidad de un teléfono, entre comillas, ¿no? Porque pues en algún momento tiene que tener contacto con otras áreas, otras zonas. Pero bueno, este es el punto al que voy ahorita, ¿no? Afortunadamente tenemos esta posibilidad y poco a poquito vamos también teniendo ciertas habilidades o incluso a lo mejor cierta facilidad para poder ingresar a este mundo. Obviamente a mí me costó, yo lo tuve que hacer así ya más
involucrado en la parte de la pandemia. Yo estaba en ese entonces trabajando como titular del Departamento de Psicología en Tlalnepantla de Vaz, municipio del Estado de México. Se vino lo de la pandemia y se cerraron los servicios totalmente por este riesgo que había de contagio, ¿no? Y de que la cosa se pusiera todavía peor. Sin embargo, teníamos que ofrecer los servicios, no podíamos cerrar y ya. ¿Por qué? Una, pues porque la población necesitaba los servicios que aporta el DIF, que era la institución en la que yo estaba en ese entonces. Y la otra, porque una institución, la que sea, sin ningún ingreso, pues se va a la quiebra, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque todo lo que implica una institución gubernamental o no gubernamental, particular, etcétera, pues requieren recursos, ajá, de donde sea, desde recursos humanos hasta recursos materiales, recursos tecnológicos, etcétera. ¿Y todo esto qué significa? Pues que se necesita dinero. Ajá. Entonces, por varias situaciones, pues terminamos así, ampliando programas. Hicimos en vivos, dábamos conferencias, dábamos pláticas. Se hizo un programa que se llamó 24/7 para atender a la población en varias áreas, principalmente de la salud, que es, pues, digamos, lo más requerido o lo que más se atiende en el DIP, pero hay muchas áreas en DIP, ¿no? No nada más es el DIP, mucha gente lo ubica como esa institución que va por los niños, ¿no? Cuando tienen problemas y ya le paramos de contar. Le voy a hablar al DIF, ¿no? No, el DIF es mucho más que eso. Es servicios de salud de todo tipo, servicios sociales, servicios legales, etcétera, ¿no? Y todo eso quedar parado así, nada más porque la pandemia y sana distancia y todos en su casa, pues no era posible. Entonces, pues tuvimos que ingresar a todo esto de la tecnología y pues fue lo que de alguna manera fue la apertura ya total, ¿no? A esto de tener que hablar en un, ¿cómo se llama? El Facebook Live, por ejemplo, o tener conferencias en Zoom, en Meet, etcétera, ¿no? Ya no se diga el WhatsApp, que para todo mensajear, comunicarnos, etcétera, pero pues así fue esto, colega. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo estos podcasts de psicología, perspectivas psicológicas, donde hemos platicado de muchos temas. Sin embargo, los temas centrales que hemos utilizado, con lo que empezamos estos podcasts fue con la tanatología, después nos fuimos a la terapia de pareja, las emociones y ahorita salud mental. Con esos cuatro temas eje hemos tenido para hablar de tantísimas cosas, ¿no? Entonces, es bien interesante, por ejemplo, con este de salud mental llevamos que este es el quinto, colega, ¿o cuál es? Sexto, El texto. sexto. Fíjate, entonces ya estamos empezando el sexto programa de esta serie de podcasts relacionados a la salud mental en general, que obviamente podríamos, yo creo, aventarnos fácilmente todo el año hablando de salud mental, ¿no? Pero bueno, la idea es aportar a muchas necesidades que pueda tener la gente que nos vea, la gente que a lo mejor requiere una sugerencia, un consejo, algo que pueda hacer. También les invitamos, ¿no? A que nos puedan contactar, que nos puedan decir que pues les gustaría que habláramos de esto, de aquello, sin caer en el error de que esto pueda servirles como una terapia psicológica, obviamente, ¿no? Lo hemos afirmado varias veces, ¿no, colega? Que esto es un aporte de lo que se puede dar en la psicoterapia, por ejemplo, o en la atención en cuanto a la salud mental y contrarrestar, obviamente, lo contrario, que sería la enfermedad mental, los trastornos mentales, los trastornos psicológicos, los conflictos emocionales, los trastornos de personalidad incluso, ¿no? Claro, colega. Y también en este aspecto me viene a la mente hacer un ejercicio, pues, un poquito en comparación con la tecnología acerca de la psicología. Te platico un poco la idea. Por ahí, pues, me da mucho por leer cosas de tecnología. La verdad es que es algo que me fascina. Y en ese aspecto, haciendo una abstracción o viendo hacia atrás cómo ha ido evolucionando la tecnología, en alguna ocasión me tocó leer cómo algo llamado en ese aspecto ¿cómo se llama? La plantita o la semilla de las plantas. Dicen que por ahí fue una de las tecnologías que generaron el mayor crecimiento de la agricultura, ¿no? O sea, una cosa tan simple como la semilla. Ujú. Ajá, la semilla, claro, ya cultivada por el hombre, ¿no? Y en realidad esa semilla específica era el pasto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque llevan a los animales a pastar. Entonces, Ujú. esa pequeña tecnología que es el pasto, la semilla del pasto, hizo que pues, los seres humanos pudieran tener a sus animales guardados, ¿no? Así dentro de sus corrales, y eso generó que de algún modo pudieran comerciar su carne, ¿no? Darle de comer a una población y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces también me viene a la mente otro tipo de tecnología que también en su momento fue muy tachada como algo que era malo y demás, que es el café, ajá, pero Ujú. que en algún momento dado fue causante de la revolución industrial, ¿no? O sea, porque en su momento, antes del café, pues las personas de algún modo pues se la pasaban tomando, ¿no? De hecho, hasta el alcohol era ilegal, y lo ilegal, sabes que al ser humano como que le genera esto del, si es ilegal lo busco, ¿no? Entonces Ujú. las personas traficaban con alcohol, ¿no? Y en ese aspecto toda la gente estaba adormecida por ese dichoso alcohol, y en su defecto, cuando llega el café y que lo empiezan a aceptar, pues la gente empezaba a tomar más café en lugar de alcohol y se mantenía más tiempo despierta y más bien como activa,
y esto generó pues un cambio total, ocurrió la revolución industrial con ese cambio, y las personas empezaron a trabajar más. Esto también las empresas lo vieron, pues definitivamente empezaron a hacer la tecnología de la producción en serie, ¿no? Y la producción en serie, pues ya tenías que tener a la gente ahí despierta, observando lo que pasaba, ¿no? Y ayudando a las máquinas a producir más. Entonces, estas pequeñas cosas, estos pequeños arribos de la tecnología dentro de esos campos, pues generaron un plus, ¿no? A la producción, un plus también a la agricultura. Y en ese aspecto, pues desde luego yo siempre me he cuestionado, te repito, este asunto de cuál fue la tecnología de la psicología, ¿no? ¿Cuál fue esa tecnología que nos vino a dar un plus? Pues desde luego, pues podría ser la psicoterapia, podría ser los avances que tuvo Freud en su momento, ¿no? Por eso es que se le cataloga como el gran personaje de la psicología, probablemente. Otros dirán, o los muy allegados al conductismo dirán que fueron los experimentos, ¿no? De estos de Pavlov, ¿no? Y de Skinner. Entonces, en ese aspecto, cada uno en su rama dirá que ese fue el gran avance de la ciencia, ¿no? Pero más allá de eso, Ujú. pues a lo mejor podríamos resumirlo que ese gran avance o esa gran tecnología, pues fue el que dos personas conversaran, ¿no? Conversaran acerca de cosas importantes, ¿no? O se metacomunicaran, si ya lo ponemos en un término más psicológico o metalingüístico. El de metacomunicarse, pues significa esto, ¿no? Hablar de lo hablado, hablar de cosas importantes, ¿no? Hablar de Ujú. las cosas, o poder repetir cosas acerca de lo que ya hablamos en otra ocasión, ¿no? Esa es la metacomunicación. Y este gran suceso, pues pudiera ser que fuera el hecho que nos generó ese gran avance, ¿no? Ese gran avance a las personas a tratar de mediar entre su malestar, ¿no? Y estar mejor o estar bien, ¿no? O tratar de buscar el bienestar de la salud mental. Pero esa es una propuesta que yo hago. No sé si ahorita en este ejercicio que te menciono se te venga a la cabeza algo respecto a cuál pudo haber sido ese gran avance psicológico, o tal vez fue alguna psicoterapia, o en su defecto algún gran descubrimiento de la psicología. ¿Cuál habrá sido como que ese avance, ¿no? Yo te mencioné pues dos, ¿no? Y a lo mejor es con tres con la psicoterapia. ¿Tú haciendo ese ejercicio mental, cuál crees que pudiera ser ese gran avance de la psicología o de la salud mental, ¿no? En general también. Ujú. Bueno, mira, tiene mucho que ver, y aquí voy a aprovechar para hacer un anuncio con el podcast que apenas iniciamos, ¿no? De Pienso, luego existo. Esa aportación que hace Descartes a la psicología o al tratar de entender a la mente humana, se me hace un punto bien interesante, porque cuando hacemos conciencia los seres humanos, que este es un concepto también bastante revelador y aportador a todos los que quieran entender qué es la mente humana, cuáles son los procesos cognitivos, etcétera. Cuando hacemos conciencia de que somos personas que podemos, o seres, vamos a ponerlo así, que podemos pensar, que podemos razonar, que podemos modificar el ambiente, que podemos hacer muchas cosas, entonces viene este otro gran avance en cuanto a darnos sentido, ¿no? De quiénes somos, ajá. Entonces, por eso utilicé yo esa frase precisamente, ¿no? Que nos damos cuenta de que podemos hacer conciencia de algo, de que pensamos, de que podemos reflexionar, podemos analizar, podemos de alguna manera poder darle un concepto, darle un simbolismo a todo lo que podemos ver, oír, etcétera, y eso hace en automático que nos preguntemos qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestra existencia, darle sentido, ¿no? A quienes somos. Ajá. Entonces, por eso me gusta mucho a mí ese punto de la historia de la psicología. Otro gran avance que podría poner, pues obviamente es cuando la psicología como parte de la filosofía se pasa a la ciencia, ¿no? Con este laboratorio que fue creado, que pues uno a lo mejor oye la palabra laboratorio y se imagina uno una instalación ahí con un montón de instrumentos y personal aquí, personal acá, ¿no? Pero en realidad no, ajá, en realidad en aquel entonces pues era como un cuarto ahí donde se podía de alguna manera tratar de estudiar qué era la psicología. Y tiene que ver precisamente, digamos que he sido ahí medio simbolista, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, Psicología del alma, ajá. ¿Por qué le puse así? Precisamente por lo que representaba el alma. Y ese es otro gran avance que yo veo en la psicología, cuando aquellos filósofos griegos querían entender qué pasaba con el ser humano en la parte interna, porque la parte externa, la anatomía, la fisiología, como que estaba siendo bastante estudiada, había avances, vamos a ponerlo así, pero la gran cuestión era esta, ¿no? ¿Qué había dentro de nosotros que nos hacía ser precisamente esos seres tan diferentes a los demás seres del planeta? Ajá, y ellos en su momento trataron de alguna manera de explicarlo o de entenderlo a manera de ponerle alma, ¿no? Y el alma pues era ese algo que nos hacía pensar, razonar, etcétera, utilizar la lógica, ¿no? Para los filósofos de ese entonces. Después el concepto de alma, pues se vaya, hablando de la ciencia, se va este concepto de la mente humana, ¿no? Ya más científico el asunto y así. Esos a mí serían a lo mejor esos avances. Y el último gran avance que ha ayudado mucho a la psicología, pues obviamente son todas estas tecnologías de las ciencias médicas, ¿no? De la ciencia moderna que podemos utilizar ya aparatos tecnológicos que pueden medir la frecuencia de las ondas cerebrales, etcétera, ¿no? Cómo se manejan las energías, ¿no? Cómo hay incluso mucho movimiento o mucha actividad cerebral
en cada parte del cerebro. Vemos que los lóbulos ahora ya están más identificados con ciertas funciones del ser humano cuando está pensando una cosa, cuando está sintiendo otra, cuando está reaccionando emocionalmente. Entonces, estas tecnologías también son un gran aporte a la psicología porque, como ya lo he comentado, en su momento Sigmund Freud, en el psicoanálisis, ¿no? Y también me voy a lo mejor a otras corrientes, se hicieron postulados que eran ideas abstractas, así como que teníamos que estudiarle mucho para lograr entender qué es lo que querían ellos explicar o qué querían que entendiéramos, ¿no? Por medio de estos avances tecnológicos, ahora se está corroborando, ¿verdad? Porque no están descubriendo nada nuevo, están corroborando lo que psicólogos hace mucho tiempo, más de un siglo, ya lo habían postulado, ¿verdad? Pero era una situación como meramente teórica, por decirlo así. Obviamente, cuando lo aplicamos en la práctica, pues sabemos que funciona, ¿sí? Pero ahora que lleguen todas estas tecnologías, estos aparatos modernos que pueden, por ejemplo, la tomografía axial computarizada, el electroencefalograma y así otro tipo de aparatos, ahora logramos ver cómo hay ese movimiento o esa actividad cerebral en base a lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, etcétera, ¿no, Omar? Eso es lo que Sí, yo, sí, yo claro. podría ahorita explicar o añadir. Claro, y yo también me di a la tarea un poco de revisar esa parte, ¿no? De cuáles han sido los avances, de algún modo, pues, de la salud mental en cuanto a psicología, pero en cuanto a cosas que se refieran un tanto al apoyo de las cuestiones de la mente, ¿no? Que en ese aspecto Ujú. sí sabemos que somos, en ese aspecto trabajamos en conjunto, pues, con la medicina y cosas por el estilo, ¿no? Como también los psiquiatras, o en su defecto, pues, los psicólogos y los psiquiatras hacen buen equipo para sanar trastornos mentales, ¿no? Ujú. Y he visto, revisando, pues, efectivamente me di a la tarea de buscar que las medicinas, ¿no? Las medicinas, los fármacos que se refieren Ujú. efectivamente a trastornos de los antidepresivos, por ejemplo, que en realidad pues, su término es algo así como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? O sea, Sí. esa serotonina es la que nos abandona, es la que se nos va cuando andamos deprimidos y entonces pues, se ha descubierto que si nos aportan un poco de serotonina, pues podemos estar un poco mejor. Se recomienda definitivamente a personas que están en la depresión total o una depresión muy fuerte, es a los que se les dan este tipo de medicamentos que pues, ya muchos conocerán como la fluoxetina, sertralina, paroxetina, dicen Ujú. por aquí citalopram, ¿no? O sea, antes se llamaba diferente, ¿no? El Valium y cosas por el estilo, ¿no? Que han ido Sí. cambiando de nombres, pues conforme han cambiado las épocas, ¿no? Y también, pues en ese aspecto hay otros inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿no? Que la norepinefrina también es parte de las que se llegan a ir. Nosotros como psicólogos, a veces lo que más recomendamos es el ejercicio y demás, por una simple causa. Cuando haces ejercicio, se genera dopamina, serotonina, norepinefrina. También cuando comes un poco de chocolate, te dicen por ahí, también cuando estás enamorado, o sea, ese tipo de cosas, pues sabemos que te Ujú. generan ese tipo de sustancias. No podemos como tal recetar, pero pues sabemos que si le entran un poquito a ese tema de tratar de estar en bienestar, pues desde luego va a haber una mejoría, ¿no? Y simplemente la recomendamos, no es como que hagamos ahí una captación, ¿no? Una receta como tal. Ujú. Y también está el inhibidor de recaptación de norepinefrina y dopamina, ¿no? La dopamina que también cuando estamos enamorados, pues se genera mucho, ¿no? Entonces, otra Y cosa nos son han los contado. ansiolíticos. Nos han contado. Los ansiolíticos, ¿no? La Ujú. clonazepam, lorazepam, diazepam, que son, aquí estamos hablando del área médica, ¿no? Que ellos son los que eh, Sí. medican esto, pues Mira, se dice que para el trastorno de pánico, las fobias, ¿no? Ah, te escucho. con respecto a todo esto que mencionas, ¿no? Por ejemplo, la endorfina, etcétera, todo ese tipo de hormonas, que actúan directamente en los neurotransmisores, a lo mejor podríamos ayudarle al auditorio a que logre, percibir un poquito más a fondo esto, pero lo que voy a decir luego es medio complicado porque vamos a ponerlo así, quizá este tipo de conceptos no los hemos escuchado tanto. Los que hemos escuchado, por ejemplo, es la morfina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sí me suena, ¿no? Es una droga, cosas por el estilo, ¿no? Ajá. ¿Por qué lo menciono? Porque este tipo de fármaco, por ejemplo, la morfina, genera reacciones similares, obviamente en mayor potencia y obviamente el cerebro no puede muchas veces poder asimilarla, que lo que hacen todas estas hormonas que has mencionado, ajá, que lo hacen de manera natural. Entonces, vamos a ponerlo así. Ajá. Eh, Nuestro cerebro está compuesto de varias células nerviosas o neuronas, también conocidas como neuronas, ¿no? Por ahí dicen que tenemos 100 mil millones, otros dicen que no son tantas, que fue una exageración, nada más tenemos 80 mil millones, ¿no? De neuronas. Bueno, el punto está que eh, esta es una neurona, o sea, y esta es otra, ¿no? Y se conectan. Ajá, entonces, estar conectadas las neuronas significa transmitir señal de una neurona a otra, ajá, transmitir información, transmitir conocimiento, transmitir señales, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una neurona, esta es otra. Se conectan, pero no se tocan aquí. Ajá, esto es un brazo de una neurona, este es otro brazo de otra neurona. Ahora vamos a hacer que este brazo de esta neurona va a hacer esto, ajá, y este va a hacer esto. Aquí en esta parte, este espacio se le llama espacio sináptico y es precisamente donde actúan los neurotransmisores. Ajá, entonces, cuando viene la señal eléctrica, es un impulso eléctrico, no llega directo a la otra neurona porque le generaría un choque eléctrico, y la puede hasta matar. ¿Qué sucede?
que aquí los neurotransmisores, que son esos químicos que hay ahí para capturar la información eléctrica o ese impulso eléctrico que viene de la otra neurona, lo transforman en impulso químico o bioquímico y lo transportan, por eso son transmisores, porque lo transmiten a la otra neurona, lo vuelven a transformar en impulso eléctrico y sigue su viaje esa señal o ese impulso eléctrico. Así es como funciona todo nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando estos neurotransmisores empiezan a fallar, porque ya no hay todas estas hormonas que mencionabas, Omar, es cuando vienen estas problemáticas y dependiendo de las hormonas que están fallando o de los neurotransmisores que están fallando, entonces lo que entendemos es que nos puede llevar a una depresión, a una ansiedad, a ambas incluso, o a otro tipo de trastornos, que tienen que ver con esta parte neurológica. Entonces, esta es la parte que hay que entender, el espacio sináptico, donde están esos neurotransmisores y donde se manejan principalmente todas estas hormonas que has comentado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Ahorita que vas a entrar al tema de la ansiedad. Cuando hay necesidad de recetar medicamentos, es importante que un paciente pueda acudir con un especialista, en este caso con el psiquiatra, que es el que puede, de alguna manera, tiene la especialidad, tiene las herramientas para poder evaluar y poder diagnosticar y recetar un medicamento o dos o tres, dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque si receta un antidepresivo, vamos a saber que el antidepresivo va a llegar aquí a este espacio sináptico y ahí es donde va a ser su función. O lo mismo un ansiolítico. ¿Cuáles son las principales funciones de estos medicamentos? Una, que van a ayudarle al organismo, en este caso esta parte del cuerpo, del sistema nervioso, el espacio sináptico de los neurotransmisores, les van a ayudar a hacer la función que ya no está pudiendo hacer por sí mismo. Y la otra, también igual de importante, que le va a ayudar al organismo a regenerar esa función para que de forma natural pueda volver a trabajar el sistema nervioso y por eso van retirando el medicamento poco a poco. Nunca hay que quitarlo de trancazo porque hay gente que se siente mejor y lo quita. Eso le hace mucho daño al sistema nervioso, lo altera. Entonces, poco a poquito van disminuyendo las dosis, ¿no? Obviamente hay que incorporar buenos hábitos, ¿no? Alimenticios, el ejercicio, todo lo que ahorita mencionaste que va generando todas estas hormonas, ¿no? Hasta ahí mi comentario, colega. Sí, Te dejo con esto. sí, sí. Continúo más bien hablando de que estos han sido avances. Efectivamente, este tipo de fármacos pues, han ido encontrando que ayudan, ¿no? Ayudan con alguna depresión, con ansiedad, ¿no? Con el estrés. Y desde luego que han sido avances de la ciencia, de las ciencias médicas para ayudar a la salud mental. En su defecto también algo que a veces nos espanta, que es la terapia electrocompulsiva. Pero no nos espanta porque pues nada más espante ese aparato que genera chispas, ¿no? O sea, la realidad es que nos espanta porque se utilizó de una manera desagradable en la época, la historia nos puede corroborar eso, y en su defecto se les trataba, perdón por la palabra, pero se les trataba como animales a los seres humanos, a las personas que efectivamente estaban discapacitadas por salud mental. La verdad es que se les dan unos tratamientos muy feos, inhumanos, en estos psiquiátricos, y por eso la mala fama de los psiquiátricos, ¿no? Porque ahí se hospedaba gentes, ¿no? A veces, pues la mayoría pues con su consentimiento de familiares, para que se supone que pudieran tener una recuperación, cuando en ese entonces a lo mejor no habían tantos estudios que pudieran verdaderamente hablar de una mejoría. Tan es así que pues con el paso del tiempo se descubrió que la verdad es que nada más eran hospitales de experimentos, ¿no? O sea, lugares donde se experimentaba con la gente y que se cometieron una serie de cuestiones inhumanas, ¿no? Pero en la actualidad la dichosa terapia electrocompulsiva, es un tratamiento efectivo para ciertos trastornos, especialmente para la depresión, resistente al tratamiento, ¿no? Y que en ese aspecto muchas personas ya hoy en día pueden corroborar que quienes tuvieron este tipo de tratamientos, pues hubo una mejora pues muy significativa, ¿no? Ahora sí hay evidencia de eso, ¿no? En su defecto también los avances que ha habido en los tratamientos psicoterapéuticos, pues desde luego que es la psicoterapia, que en su defecto pues es esta conversación, ya sea individual, grupal o familiar, ¿no? Y también que se utilizan pues muchas técnicas y muchos enfoques. Aquí habla de la terapia conductual, ¿no? La relajación, la terapia de exposición, desde luego puedo hablar del humanismo, terapia racional emotiva, del psicoanálisis. Son muchos los enfoques en realidad, o sea, y todo lo que esté avalado por la psicología, pues desde luego que puede tener un gran apoyo y un gran aporte a la salud mental, ¿no? Desde luego también se habla aquí de la hipnoterapia, que desde luego pues en algunos casos la hipnosis pues puede ser benéfica, ¿no? Beneficiosa. Pero también de esto que tú estabas mencionando hace rato, ese aparatito que mencionas que se utiliza en el cerebro, pues que se llama estimulación magnética transcraneal, ¿no? El EMT, o estimulación del nervio vago. En estos tratamientos se estimula el cerebro de manera no invasiva, ¿no? Y que estos son de algún modo los grandes avances que en su defecto, en su época, se intentaba o se creía que con esos experimentos fatales y feos que se hicieron, lo que se buscaba era eso, lograr que en algún momento dado se pudiera hacer esa dichosa estimulación. Pues ahora sí, ya es que no fuera invasiva, es una vergüenza el tema de la lobotomía, las lobotomías que se hacían, ¿no? Donde se metían al cerebro y le movían algo para ver si hacían una mejora y terminaban dejando más loca a la gente, ¿no? Porque efectivamente pues le dañaban algo. Entonces, no se ha tratado de la manera más adecuada el tema de la salud mental a través de los años, pero definitivamente cada época tuvo su gran avance porque se trataba de una manera no muy adecuada, ¿no? Y también me da la tarea a lo mejor de irme un poquito hacia el pasado. En la antigüedad
se menciona por ahí que, por ejemplo, en las civilizaciones como los egipcios o los griegos, se veía el trastorno mental, ¿no? Como fuerzas sobrenaturales, ¿no? En su defecto se hablaba mucho de la sugestión, ¿no? La magia, que se hablaba de los tratamientos médicos, que se utilizaba la magia, ¿no? Para arreglar, y se habló mucho en esa época, y creo que hasta la medicina lo tachaba como algo muy válido, el tema del desequilibrio de los cuatro fluidos corporales, recordarás, ¿no? El flemático, ¿no? Ujú. Que se hablaba mucho de esos, y de hecho mucho tiempo y se catalogó como verdadero, ¿no? Porque ese era el nivel de avance que se tenía en esa época. Lamentablemente en la actualidad, colega, me ha tocado ver a criminólogos, ¿no? Me Ujú. ha tocado ver a coachings, sí, que le siguen dando a esto la gran importancia, como si no hubiera otros avances, cuando esto ya Ujú. se descartó en psicología. Y ellos siguen tomando estos cuatro fluidos corporales como válidos, como verdaderos. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener de no Ujú. utilizar efectivamente cosas que ya están descartadas, ¿no? Pero no sé, hasta aquí antes de continuar o de mencionar cosas que a lo mejor por ahí me tocó investigar, no sé hasta aquí si quieras mencionar algo, colega. Pues darle un poquito de continuidad a lo que mencionas ahorita, ¿no? Que sí es peligroso, es riesgoso que haya gente que usurpe funciones, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero nuevamente, ¿no? Sale esto al tema porque sí es algo de lo que debemos tener atención y cuidarnos, ¿no? Porque caer en la charlatanería es peligrosísimo, ¿no? Ya no digamos en el fraude, en la estafa, pero en este caso, en el ámbito profesional, ponernos en manos de alguien que no sepa o que cree saber y nos dé ahí algún tratamiento medio extraño, pues sí nos pone en bastante riesgo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Saber poder delimitar esta parte del paciente, cómo pudiera, o el consultante, ¿no? Cómo pudiera identificar eh, estas situaciones que digan, bueno, voy a hacer una correcta elección de alguien que me pueda ayudar en lo que estoy padeciendo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues de entrada hay que pedir, ¿no? Que no le dé miedo al consultante o en general, ¿no? Al público que nos esté viendo cuando vayamos a cualquier tipo de servicio, no nada más que tenga que ver con la salud, pero a cualquier tipo de servicio, tenemos el derecho, ajá, de pedir, hay que tener en cuenta de pedir, ¿no? Porque si llego exigiendo y todo eso, bueno, igual y me mandan bien lejos, ¿no? Entonces, hay que saber tener los modos, ¿no? Pero sí podemos, tener ese derecho de pedir que la persona que nos va a atender verdaderamente tenga una licencia, o esté capacitada, o sepa lo que hace, que tenga experiencia, etcétera, ¿no? Porque si no, pues corremos riesgo de muchas cosas, dependiendo del área a la que estemos acudiendo, ¿no? Y con esta parte de lo que se hace, cómo ha evolucionado la psicología, pues es importante tenerlo en cuenta que hace mucho tiempo, Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt fue el que estableció el laboratorio que comentaba hace ratito de psicología. Es importante tenerlo en cuenta no nada más como un conocimiento más, ¿no? Sino como parte de cómo fue evolucionando la psicología, porque así todas las profesiones han ido evolucionando, los oficios o las actividades que hagamos han ido evolucionando. En este caso, pues lo que nos compete es la psicología. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, desde los griegos, ¿no? Aristóteles, Sócrates, Hipócrates, ¿no? Que fue el que empezó a ver esto de los, entre comillas, trastornos mentales, eran siglos antes de Cristo, ajá, cuando ellos empezaron a manejar estas teorías. Entonces, hablar de 3, 4 siglos atrás, antes de Cristo, pues estamos hablando de muchísimo tiempo y que todavía a estas alturas queramos basarnos en eso, hay que poner atención aquí. No significa que estemos descreditando a esos grandes filósofos, ajá, porque aportaron muchísimo a la humanidad. Sin embargo, la humanidad va evolucionando como cualquier área de lo que tenga que ver o se relacione con la humanidad, entonces vamos teniendo mayores conocimientos, entonces quizá esto fue una base en su momento, pudiera serlo, ¿no? En otras áreas, a lo mejor si estoy dando clases de filosofía o clases de psicología o cosas así, pues obviamente es importantísimo, de ahí vamos a partir, ajá, como decía Platón, Aristóteles, Immanuel Kant también, ¿no? Y el que he mencionado, René Descartes, con esto que hizo del cognito ergo sum, ¿no? Así mencionar, ajá, el cognito ergo sum, que es el pienso, luego existo, ajá. Tratar de separar el cuerpo de la mente, ajá. Eso es lo importante, no nada más para, a ver, lo divido y ya no, sino para poder entender ambos, ¿no? Y cada quien a su área, en este caso la psicología se enfocó a lo que es la mente, ¿no? Y después viene lo que comentaba hace ratito Wilhelm Wundt cuando establece el primer laboratorio, se puede decir que es el padre de la psicología como ciencia, porque en un laboratorio pues obviamente ya implementó lo que es la metodología científica, y así es como ha ido evolucionando la psicología hasta estos momentos que tú mencionas, Omar, ajá, Claro. de que ya estamos ahorita utilizando todas estas tecnologías, estos nuevos medicamentos o medicamentos de última generación que se les dice, etcétera, cómo funcionan en nuestro cerebro, en nuestra fisiología, en nuestro sistema neurológico, pero no se dio nada más así, ¿no? Sino que ha sido toda una historia de investigación, de estudio, de descubrimientos, etcétera, como para que de repente llego yo y me digo coaching o me digo cualquier que pueda aplicar la salud tanto mental como física y con mis remedios, ¿no? Y tampoco le estoy echando a los remedios caseros que son muy buenos, ajá,
pero de repente creemos que eso es lo único. Ajá. La medicina alternativa igual, ajá, ha sido muy tachada, muy criticada por un ámbito de la ciencia, también es muy buena sabiéndola cómo manejar. Ajá. Hay muchas cosas que podríamos irnos a esta parte incluso de los ancestros, ¿no? Que manejaban las hierbas, la herbolaria, todo esto, pero pues no estaban tan alejados, de lo que ahora se utiliza con los medicamentos, porque hay que saber que esos medicamentos de dónde extraen ese potencial para poder ayudar al ser humano en la salud, pues precisamente de hierbas y de todo esto, ¿no? Ahora obviamente ya lo sintético, lo que ya se puede fabricar por el ser humano, no necesariamente extrayéndolo de la naturaleza, también ya cuenta, pero pues hasta ahí mi comentario, Omar. Claro, claro, con todo gusto. Y en ese aspecto también me retomo el tema del que en el Renacimiento y el mesmerismo, la otra vez hablamos del magnetismo animal, del dichoso Mesmer, ¿no? Que era el creador de ese magnetismo animal, que hay que mencionar que en esa época, en Europa, en la Edad Media, esa era más o menos la época, la Edad Media, cuando traían ahí sus cubiertas, ¿no? Así los caballeros, ¿no? De esa época. Ujú. Y se hablaba mucho o ya se empezaba a hablar de la hipnoterapia o de la hipnosis, ¿no? De hipnosis como tal, que fueron uno de los primeros tratamientos psicológicos europeos, que desde luego en su momento, ¿no? O sea, desde luego también la hipnosis ha avanzado mucho y en su momento pues era eso, o sea, eran los primeros intentos de hipnotizar a gente, que pues era una relajación total del cuerpo y demás, y que en el dichoso magnetismo animal, que era de Mesmer, se utilizaban tocamientos del cuerpo, según esto para sanar, ¿no? Que en su época pues fue, o ya en nuestra actualidad pues, se critica mucho y se prejuicia mucho estos tratamientos, pero la realidad es que era un acercamiento a tratar de ayudar a las personas, ¿no? Ujú. En su defecto, y tú sabrás más esta historia porque ya tiene más que ver con Freud, pero en el siglo XIX se habla mucho del tema de los estudios de Charcot, ¿no? Sobre la histeria, el trabajo de Sí. Janet en torno a la disociación, ¿no? Que influyeron desde luego, fueron previos, pero influyeron para que ocurriera la aparición del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que a ver, a mí me gustaría a lo mejor que tú me hablaras un poquito más, porque pues a lo mejor Claro. tú tienes más conocimiento de eso. ¿Qué estudios hizo Charcot, de la histeria y un poquito de Janet para que pues después surgiera este gran personaje que es Sigmund Freud, ¿no? Sí, claro, con gusto. Eh, bueno, hay que entender que Charcot empezó a utilizar lo que eran las bases, ¿no? De lo que ahora es la hipnosis. Por ejemplo, ahora hablamos de la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que es la que ahorita es más conocida, por decirlo así. Pero Charcot lo que hacía, partía del punto de que la histeria podría ser, este es importante, porque normalmente todo lo llevaban a la parte fisiológica. Ajá. La medicina estaba muy fuerte, bueno, hasta la fecha, obviamente es una ciencia que aporta muchísimo a la humanidad desde que empezó a existir, pero todo se llevaba a esa parte de la medicina, de la fisiología, de la anatomía, ¿no? Entonces, cuando empieza a introducir esto de la hipnosis Charcot, lo que quería descubrir es que, por ejemplo, la histeria tenía que ver con situaciones del ser humano relacionadas con trastornos mentales, ajá, no necesariamente que tuviera que ver con aspectos fisiológicos. Incluso esto se utiliza como base de lo que ahora ya llamamos los trastornos de conversión, ¿no? La somatización, los trastornos somatomorfos, ¿no? Parten de por ahí, ajá, ¿por qué? Pues porque muchas situaciones mentales efectivamente terminaban convirtiéndose, pues se llama de conversión, ¿no? Prácticamente, en situaciones físicas o fisiológicas, ajá. Era tanta el conflicto o la situación mental que generaba reacciones en el organismo. Entonces, cuando Charcot empieza a analizar todo esto y en base a la hipnosis quiere llegar a ese inconsciente en el cual el ser humano puede o supuestamente podía expresar esa parte más profunda de su ser en la que había todos esos conflictos que podrían venir de la infancia, de la niñez, de haber sufrido traumas, etcétera, llegas, Sigmund Freud, de hecho, él era un gran discípulo en este sentido, ¿no? Porque como que le atrajo mucho la hipnosis. Sin embargo, cuando Sigmund Freud empieza a desarrollar lo que posteriormente sería el psicoanálisis, se da cuenta que la hipnosis no era una cuestión que fuera a la raíz, ajá, y hasta la fecha hay que tener bien en claro. Cuando un hipnotista te dice que te va a curar, ya empezamos mal, ajá, porque la hipnosis no cura, es una herramienta que ayuda a superar situaciones traumáticas, por decirlo así, ¿no? Pero así tal cual la hipnosis cura, yo tuve la posibilidad también de estar, de capacitarme en hipnosis, la dejé, no por las cuestiones de que yo bien freudiano y también dejo la hipnosis, ¿no? No, ajá, sino porque hay otras herramientas que también son muy buenas, ajá, pero bueno, ya después igual entraremos en eso. El asunto es que la hipnosis no cura, ajá, y mucho menos cura de raíz. Es cuando Freud va desarrollando lo que es la interpretación libre, ajá, en la que la persona puede hablar y en base a todo lo que va exponiendo, se puede ir analizando su aspecto psicológico y es cuando surge el psicoanálisis, ¿no? Y ahí es cuando Freud se empieza a distanciar de estos experimentos que hacía Charcot, porque desde la perspectiva de Sigmund Freud veía que Charcot estaba equivocándose en el sentido que no estaba llegando a la raíz de los problemas o de los conflictos psicológicos, sino que incluso nada más estaba en un aspecto subconsciente. Y por medio de las técnicas que iba desarrollando Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, la asociación libre, etcétera, sí se podía llegar a lo más profundo de este conflicto psicológico. Ajá. Y bueno, a lo mejor para no extendernos más, pues eso sería en cuanto a esto, ¿no? Claro, y que como
en este hilo que yo venía platicando, pues se venía de la época del mesmerismo, Ujú. en donde también se hablaba de esa hipnoterapia, ¿no? De que empezaban a hacer eso, y a lo mejor Charcot estaba replicando muchas de esas técnicas, ¿no? O sea, en realidad, aunque se supondría que eran avances, que desde luego sí entiendo que sí pudieran ser ya el En descubrimiento su de la momento, histeria como tal, pues ya era un avance, ¿no? Como sí, tal, pero en su defecto, pues todavía seguían siendo las bases, y de hecho Freud por eso se le considera un revolucionario, porque a través, como dices, de varias técnicas, de la asociación libre, pero también de el asunto de la tríada cognitiva, ¿no? Primaria, y desde luego sí, del yo, ello, super yo, y este esquema de psicoanálisis, desde luego también el hecho de haber hablado de los mecanismos de defensa, o creo que en ese aspecto dicen que se los atribuye más a su hija, ¿no? A Ana Freud, sí, pero en ese aspecto pues le vino a dar pues mucho conocimiento, ¿no? A la psicología, no solamente al psicoanálisis, a la psicología le vino a dar un aporte increíble que fue como pues un brinco, un salto, ¿no? Hace rato que hablábamos de las tecnologías que hicieron crecer a cada rama, ¿no? A la ujú, agronomía o en su defecto a la producción, pues esto creo que sí fue un gran salto cognitivo, el hecho de la presencia de Freud, ¿no? Con toda su información y en ese aspecto sus obras, ¿no? Que se dice que las obras de Freud, tú sabrás más de esto, pero en ese aspecto se dice que él también en realidad las relató en conferencias, igual que como lo hizo en su momento Lacan, ¿sí fue así? sí, de hecho eran tratados, no eran así como que él se sentara a escribir un libro sobre eso o a desarrollar una teoría y después la fuera ahí plasmando en un libro, ¿no? No, sino eran una serie de escritos que se daban a partir de lo que él iba exponiendo, ¿no? Incluso cuando platicaba con su círculo de alumnos o las personas que le seguían, él exponía esto porque ya no tenía apertura a otros lugares precisamente porque chocaba mucho, ¿no? Con la ideología de ese momento. Entonces, de alguna manera se iban haciendo estos escritos. De hecho, Freud muchos de esos escritos primarios o de sus principios del desarrollo del psicoanálisis, él mismo los iba modificando, ajá, porque como que, caray, esto no concuerda ya cuando descubría otras nuevas situaciones o nuevos conceptos, ya no concordaba con lo primero que él había escrito o dicho más bien, ajá, y entonces venía como que esa reestructuración de las teorías freudianas, ¿no? Pero sí, efectivamente también era así, no era una situación de que yo agarro y me pongo a hacer mis teorías, las escribo y saco un libro, ¿no? Busco editorial casi casi, no, para nada, ¿no? Eran extractos de todo lo que él iba exponiendo. Ajá. Y platícame otra cosa, colega, porque en ese aspecto entiendo que en esa época, como tal, pues el psicoanálisis iba surgiendo, pero claro, como pues Freud duró muchos años, o sea, conocemos al Freud joven, después conocemos al Freud viejo, lo que quiere decir Ujú. que pues, sí tuvo esa oportunidad de evolución, y como bien lo dices, de a veces hasta contradecir sus propias teorías, pero a mí lo que me llama la atención, Freud como tal ya tuvo su consultorio ya de psicoanálisis, ¿verdad? Porque Sí, entiendo y por ahí he escuchado la versión de que Lacan fue uno de sus pacientes de Freud, y que aparte de eso creo que abandonó la terapia, ¿no? Y dijo, esto no sirve o algo así, ¿no? Entonces, no sé sí, si pudieras algo así. platicarme a lo mejor esa parte de cómo, como quiénes fueron sus primeros pacientes. Me imagino que fueron los de su círculo de Viena, ¿no? Los más Ajá, cercanos, pero igual no sé si pudieras exacto. platicar esa parte de cuando Freud abrió su consultorio o alguna cosa. ¿Hay algo que haga referencia a eso? Sí, mira, a mí me gustaría que a lo mejor este tema lo pudiéramos abordar un poquito más extenso en otro podcast, pero ahorita nos vamos a esta base. Cuando Freud empieza, hay que entender que Freud era médico, ajá, no era psicólogo, ajá. Entonces, él se enfocó mucho a esta parte del cerebro y a partir de ahí empieza a desarrollar lo que es la teoría psicodinámica también, ajá, porque el psicoanálisis también es la corriente psicodinámica. Esta parte es interesante porque psicodinámica, la dinámica se utiliza en la física, en las ciencias físicas, se utiliza para la energía y cómo hay ese movimiento, esa acción de los cuerpos, etcétera, cómo generan energía. Entonces, Freud hablaba de energías mentales ya. Ajá. Entonces, él desarrolla algunas teorías. Ese círculo famoso de Viena, no nada más eran alumnos, al mismo tiempo eran pacientes de Freud, ¿no? Porque obviamente, pues de eso se trataba, ir descubriendo, ¿no? Hay varios casos de Freud a lo mejor emblemáticos, podemos hablar de alguno de ellos, pero principalmente lo que sucedía aquí es como lo que ahora a lo mejor, no quiero decir que todos los colegas, pero de alguna manera lo hacemos varios, en el proceso psicoterapéutico. Ya no nada más es una situación de que vaya el consultante y nos explique sus situaciones y nosotros vamos viendo cómo trabajar con esa información o con eso que nos expone el paciente, sino al mismo tiempo estamos utilizando la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Pues obviamente educar al paciente en el sentido de todos los términos o conceptos psicológicos que manejamos para que también los entienda. Ajá. Es decir, si yo hablo del yo, del ello, del super yo, le platico al paciente qué es el yo, qué es el ello y qué es el super yo y cómo actúan en nuestra personalidad. Ajá. No es nada más que yo me lo guarde y, pues es que su super yo está muy fuerte y el ello, como que está muy reprimido, pero yo lo pienso, no se lo digo, no, lo platicamos con el paciente. Entonces el paciente se convierte a la vez como una especie de alumno, ajá. Lo contrario de aquella época, ¿no? El alumno se convertía en paciente aquí, ajá. Más bien el paciente también es como una especie de alumno, por decirlo así, porque le exponemos la situación y los conceptos para que aprendan de la psicología. Obviamente así va a ser mejor para que la puedan aplicar en sí, en ellos
mismos y pues con la gente a su alrededor. Ajá. No los estamos convirtiendo en psicólogos, aclaro, ajá, pero sí les enseñamos conceptos que van a ser prácticos y funcionales para su vida diaria, para su vida cotidiana y obviamente para afrontar esos conflictos por los cuales acuden. Entonces, era algo así. Ajá. Ahora, si nos vamos con Jacques Lacan, pues va a ser lo mismo que ha sucedido en la historia de la psicología. Ajá. Él como una especie de admirador de Freud, pues empieza a meterse a fondo al psicoanálisis, pero él va desarrollando nuevas teorías, ¿no? Las fórmulas famosas lacanianas, ¿no? Que casi casi quiso mezclar. Si Freud quería mezclar la psicología, la mente, con los aspectos físicos, Lacan pues se fue a lo matemático, ¿no? Prácticamente, por decirlo de alguna manera. Ajá. Eso fue, pero pues más que a lo mejor ahondar en esta situación ahorita, sí me gustaría aclarar que ha sido parte de la historia de la psicología y de muchas ciencias donde el alumno desarrolla sus propias teorías. ¿Por qué? Una, porque a lo mejor tiene la capacidad de ver más allá de lo que el maestro vio en su momento, o empieza a chocar con los argumentos que el maestro expone en ese momento. ¿Por qué? Bien sencillo, el tiempo va pasando y al ir pasando el tiempo el ser humano va evolucionando, ajá, va madurando, entonces ya no es aplicable, ¿no? Por ejemplo, varios conceptos de Freud son aplicables al día de hoy y sí, también yo, por ejemplo, le agradezco a estas nuevas ciencias médicas, tecnológicas, que aportan demasiado para poder irnos a ver que algunos postulados de Freud que habían descartado, pues ahora se están rescatando precisamente porque se puede corroborar. Otras cosas definitivamente ya no aplican, ¿verdad? No es que yo soy psicoanalista freudiano y lo aplico todo al pie de la letra para nada. ¿Por qué? Pues porque son otros tiempos, ¿no? Y no es que yo choque con Freud y ahora yo crea que puedo elaborar mis propias teorías, no, para nada. Simplemente algunas cosas ya no aplican y otras cosas que pudieran aplicar, pues resulta que hay otras corrientes psicológicas que lo abordan de mejor manera. Ajá. Entonces también hay que tener esa humildad para decir, bueno, aquí está el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque humanista, el enfoque gestáltico, el enfoque conductual por sí mismo, que aportan muchísimo, ¿no? A todas estas situaciones del ser humano en cuanto a su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, su conducta, ¿no, colega? Claro, y que, bueno, a final de cuentas esta explicación, desde luego que nos das, hizo que pues hubiera un desarrollo científico, ¿no? Como tal, gracias a este tipo de tratamientos y avances que tuvo Freud y demás, desde luego los filósofos racionalistas, empiristas y demás, ayudaron a un tal Pinel y Esquirol, ¿no? Dicen que por ahí empezaron a defender los derechos de los pacientes psiquiátricos en esa época. Y entonces, frente a los abusos religiosos, que te acordarás que en esa época se hablaba de que quien tenía un trastornos en la salud mental o psiquiátrico, pues eran brujas o estaban poseídos por los demonios o demás, y se les trataba, se les quemaba vivos o cosas por el estilo, y estos personajes pues fueron a empezar a tratar de meter los derechos humanos, efectivamente, de estos pacientes, ¿no? De que no se les tratara de esa manera, sino que al contrario, que se les internara y que ahí se les podía dar una mejor vida, ¿no? Un tratamiento de hospitalización. Y en su defecto, pues habla también de esto que acabas de mencionar, del avance a las nuevas teorías, en su defecto a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que en ese aspecto también tuvo su gran avance, con nuevas técnicas, ¿no? Conductuales, cognitivas, para los trastornos mentales, y que en su defecto, pues desde luego, gracias a esta técnica o este enfoque, pues han logrado muchos avances científicos, ¿no? Como tal. También es así, pues se habla mucho de una técnica que tú mencionaste la otra vez, la de acercamiento, ¿no? Acercamiento, afrontamiento hacia por ejemplo, cuando alguien le tiene miedo a Ah, las sí, arañas, que hay este dichoso acercamiento, ¿no? aproximaciones sucesivas. Sí. Sí, y en ese aspecto, varias de esas técnicas pues, también han mejorado o han ayudado a que los otros enfoques las tomen en cuenta desde luego y hasta en un momento dado pues hasta se lleguen a aplicar, ¿no? O sea, no dejar de lado, en ese aspecto nos volvemos más, como lo decíamos la otra vez, ¿no? Ya somos integrativos y Exacto. aceptamos como las técnicas de otros sectores, ¿no? Como tal. Y en su defecto también, bueno, en ese aspecto no sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, agregar algo respecto a lo mejor a esta breve explicación, a lo mejor del pasado, esta breve explicación de los nuevos avances o en su defecto que ha habido, ¿no? Porque también tengo por ahí preparado algo que habla acerca ahora del futuro, ¿no? De lo que viene acerca de la salud mental. Hasta Sí. ahorita me he metido hasta la actualidad, pero por ahí como que tengo algunos avances futuristas que se piensa que pudieran ocurrir, ¿no? Más adelante. No sé si hasta aquí tú quieres mencionar algo, colega. Pues a lo mejor para cerrar esto que tú has expuesto o que has puesto sobre la mesa, entender que la psicología moderna, la psicología actual, es una ciencia integral, ajá, como ahorita lo acabas de comentar, integrativo, ¿no? Porque la psicología también tiene, no nada más es un rol en el aspecto de la psicología clínica, de atención al consultante, al paciente, al cliente, para que pueda superar problemáticas o conflictos psicológicos, emocionales, sino también hay que, yo creo que tener en cuenta que la psicología también tiene un rol bien importante en el aspecto formativo y orientador, ajá, en los diversos ámbitos del ser humano. Ajá. Entonces, esto se ve, ¿no? En las empresas ya cada vez toman más en cuenta el aspecto psicológico y emocional, ¿sí? De los empleados, de las personas que trabajan en esa empresa o para esa empresa. ¿Por qué? Pues porque también todas las problemáticas que hay del ser humano, las necesidades
de las personas, todo lo enfocado pues, precisamente a lo que es la salud mental, así como para desarrollar el potencial de las personas, pues tiene que ver con la psicología. Ajá. Entonces la psicología moderna pues trabaja en conjunto con, pues con otras áreas, con un montón de áreas, ¿no? Pero a lo mejor principalmente ahorita con todo esto que has mencionado, quizá con lo que son lo que se conoce ahora las neurociencias, ¿no? Que ya implica todo esto de la tecnología y ahorita que pues nos vas a exponer que se puede venir a futuro, va a ser bien interesante escucharlo, ¿no? Con las ciencias biológicas y demás disciplinas enfocadas a la atención de pues todos los aspectos del ser humano, ¿no? En cuestión de fisiología, anatomía, psicología, emociones, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con problemáticas del ser humano, pues la psicología va a estar ahí metida, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces, esto es lo principal de la psicología moderna. Es una ciencia integrativa, una ciencia integral que trabaja en conjunto con otras ciencias, con otras áreas, y pues por eso, de hecho, por eso estamos aquí también, ¿no? Haciendo estos podcasts, porque pues ahora también utilizamos la tecnología para poder aportarle algo a la sociedad, no necesariamente en el sentido que tenga que acudir a un consultorio o a una institución de salud, etcétera, ¿no? Sino también a partir de estos podcasts o de videos que hagamos, de información que podamos subir, pues podemos aportar, como dices, nuestro granito o nuestro granote de arena en que las personas pues desarrollen ese potencial, pueden llegar a su plenitud, puedan cumplir objetivos, puedan ser personas estables emocionalmente hablando, personas competentes en muchos sentidos, etcétera. Se trabaja muchísimo en la psicología, ¿no? Claro, colega, y en ese aspecto, pues, desde luego quiero aclarar que estos avances futuristas de la salud mental en el campo, ¿no? Que ya lo dijiste que es integrativo, no son los únicos. O sea, aquí nada más se habla de lo que se conoce hasta la actualidad, pero desde luego pudiera venir un psicoanálisis nuevo, o sea, un nuevo campo que de repente se invente en 2024 a mediados y que de repente ya esto sea obsoleto lo que yo voy a decir. O sea, pudiera venir un gran avance, ¿no? De algún gran autor, algún personaje. A lo mejor aquí estamos frente a uno de los personajes que va a revolucionar la salud mental y no nos hemos dado cuenta, pero en ese aspecto puede ser que el avance sea así increíble o en su defecto que estos avances que se están visualizando, que sean los avances que tengamos de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, hasta que ese gran personaje surja y le dé un plus a la psicología o a la salud mental. Sí, Entonces, hasta lo que conocemos ahorita, pues sería, por ejemplo, la personalización de tratamientos, ¿no? Que son dos. En ese aspecto se habla de la medicina de precisión, que ya ahorita estabas mencionando. Mencionan que se aplicará cada vez más a la salud mental. Se utilizarán datos genéticos, biomarcadores, algoritmos, para adaptar los tratamientos a las necesidades individuales de los pacientes, ¿no? Ya más detallado, ya como lo hace a lo mejor ya la nutrición, o en su defecto a lo mejor como la medicina como tal. Esto todavía no se aplica a lo mejor a la psicología, pero ya lo estamos viendo cada vez más en el segundo punto que es la inteligencia artificial, que es más o menos un poquito eso, en donde ayudará a predecir respuestas a diferentes terapias y medicamentos optimizando los resultados, ¿no? O sea, todavía no sabemos en qué nos deparará la inteligencia artificial, pero cada vez estamos más cerca de saberlo, ¿no? De ver cómo nos puede beneficiar a la humanidad o al ser humano utilizar esta inteligencia artificial que ya es parte de nuestro diario vivir, ¿no? ujú, Y que en su efecto hace algunos años ni siquiera sabíamos de qué se trataba, ¿no? No sabemos cómo venía. Pero ya ahorita que lo tenemos a la mano, pues somos ya muchos los profesionistas que estamos ya ejerciendo, que ahora vamos a hacer uso de la inteligencia artificial y no sabemos qué nos depare, ¿no? Cómo nos pueda aportar o ayudar hacia el futuro, ¿no? ujú. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, ¿no? Con estos dos aportes que te digo es la medicina de precisión y la inteligencia artificial. No sé si respecto a eso quieras comentar algo, colega. Pues yo nada más veo un riesgo aquí, ¿no? Que por ejemplo con la medicina de precisión, sin darnos cuenta, regresemos a lo que empezamos con todo esto, ¿no? Que todo caiga en el aspecto anatómico, fisiológico, ¿no? Y la parte mental, pues pueda irse perdiendo, ¿no? Porque a todo le vamos a dar ya una base biológica, entonces el aspecto psicológico, pues puede quedar ahí como que flotando, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con eso. Ya con la inteligencia artificial, bueno, ya es todo un tema que igual y nos aventamos aquí otras 2 horas hablando de eso. Quizá nada más lo único que puedo aportar es lo que ya mencioné en algún momento, ¿no? También tener cuidado que la presencia de inteligencia artificial no sea igual a ausencia de inteligencia humana, ¿no? Nada más con eso me quedaría con eso. Claro. Y que aprovechando esto que mencionas, pues definitivamente todavía no se sabe cómo nos puede ayudar o perjudicar la inteligencia artificial. Este es uno de los riesgos, el que mencionas, el que dejemos de usar el cerebro para hacer muchas cosas. Pero desde luego el aporte pues puede ser algo increíble, ¿no? O sea, el hecho de que Ujú. ya se esté utilizando para otras ciencias la inteligencia artificial hasta para ayudar a los jueces, ¿no? A decidir situaciones humanas, este ya es un gran avance. No sabemos ahora en psicología cómo puede ayudarnos, ¿no? En su defecto, yo personalmente sí lo utilizo para previamente a un tratamiento, por ejemplo, ese pudiera ser una de las cosas que se puedan usar, ¿verdad? Nada más es mi aporte o yo lo utilizo así. Previamente a atender un caso, tenemos un diagnóstico inicial, un diagnóstico latente, y le volvemos a preguntar a ChatGPT, a Copilot, acerca del tratamiento, ¿no? Y nos puede llegar nuevas ideas, y que por cierto, si somos flojos y no queremos leer, pues también te da con un marcador de voz, te va platicando lo que acabas de buscar. Pues ahí te relajas, escuchas, y esto te puede ayudar
a dar conferencias, a atender, o sea, te puede dar nuevamente una idea de cómo tratar esto que el tratamiento que vas a tener a continuación, ¿no? Ujú. Entonces, ese podría ser un aporte, yo lo propongo, ¿verdad? Pero entonces pueden ser muchos más, ¿no? O sea, estar buscando constantemente nuevos avances acerca de ese tratamiento, todo funciona, todo sirve, pero hasta ahorita, pues, la verdad es que estamos en pañales, acaba de llegar, ¿no? En Ujú. algunos años veremos cómo nos ayudó, Sí, ¿sabes? Y, ¿quieres mencionar algo? estamos automatizando, ¿no? Digamos que un ejemplo bien claro es la calculadora, ¿no? Así de fácil. Anteriormente teníamos que sumar, restar, dividir, multiplicar en la mente, o utilizamos el papelito, pero al final de cuentas era plasmar lo que estábamos pensando en un papel. Nosotros hacíamos la operación, ajá, ya sea que mentalmente o en el papelito para cuentas o a lo mejor operaciones un poquito más complejas. Llega la calculadora y ahora pues lo vemos, ¿no? Con los estudiantes de secundaria, de prepa, que se les dificulta, ajá, se les dificulta, ya no dijéramos dividir, ¿no? Sumar, ajá. Y es preocupante. Bueno, para mí ese es un aspecto social muy preocupante. Igual el lenguaje, los idiomas que se utilizan. Ahora, escribiendo en el chat y todo esto, en el WhatsApp, todo, para más rápido, omitimos palabras, omitimos ortografía, redacción, y pues se va generando un nuevo lenguaje ahí medio raro, ¿no? Pero bueno, aquí no quisiera yo pecar de tradicionalista, pero más bien me enfoco a esta parte de cómo nos puede ir perjudicando, ajá, que ese es el riesgo, los avances y cómo nos puede ir ayudando, cómo pueda sacar nuestro máximo potencial. Pues de eso, ¿quién va a querer preocuparse? Yo por lo menos no, ajá, qué bueno que venga eso. A mí lo que me preocupa es esa otra parte, ajá. Hasta aquí mi comentario, colega. Claro, y que definitivamente es importante, en este caso, los que utilicen eso que les menciono, ¿no? De preguntarle a ChatGPT y que nos diga un poquito acerca de la persona que tenemos enfrente. Es súper importante que quien haga esto, pues desde luego sea un psicólogo, o sea, porque es el psicólogo, de hecho, puede ver la información y puede decir, ChatGPT no está tomando en cuenta esto, ¿no? O no Ujú. está, nada más está referenciándose hasta cierto punto, pero yo que estudié psicología, entonces alcanzo a ver otras cosas. Y ahí hablábamos de que no es bueno, sí, termina siendo usurpación de funciones, pero yo le platicaba a mi novia la otra vez que le hicieron una pregunta a un comentarista, a Antonio Rosique, ¿no? Acerca de que cómo le afectaba, ¿no? La inmersión de los youtubers o los nuevos youtubers hablando de deportes. Y él mencionaba mucho este aspecto de que él decía, pues es que es importante la preparación, porque no puede ser que un niño te agarre la información que tú ya diste y ahora él se haga viral, por decirlo a lo mejor de una manera más altiva, o tal vez por ser más viral o por tener más presencia, qué sé yo, a alguien que fue la fuente de esa información, ¿no? Que en este aspecto, como Antonio Rosique, que es un cuate súper estudiado, que se fue a estudiar una maestría en deportes, en fútbol allá a Londres, que regresó y acá ya tenía varias licenciaturas, qué sé yo, y que le vengan a comer el mandado, pues los youtubers, ¿no? En la actualidad. Entonces, él desde luego sí mencionó que era importante la preparación y que, pues a final de cuentas, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, ¿no? Y que desde luego, pues ya se reconocerá, pues, la preparación de las personas y demás. Entonces, si hay gente, pues, atenta, ¿no? A estos cambios y desde luego quejándose que otros estén tratándose de comer el mandado sin preparación, ¿no? Sin haber estudiado, sin haber hecho nada. Entonces, desde luego nosotros pues tenemos que tener cuidado en eso, o sea, no, el hecho de que tengamos una fuente de información que nos dé mucha información muy valiosa, no cambia el hecho de que tengamos que estudiar, ¿no? Y que desde luego tratemos de colegiarnos y tener una licencia para poder ejercer. Desde luego eso es muy importante y tenemos que hacerlo notar siempre, ¿no? Todo el tiempo. Esa es parte del avance de la tecnología que no nos puede rebasar a las cosas que ya están establecidas, ¿no? Muy bien, y Ujú. también me voy a meter a otro que sería la tecnología y la terapia digital, ¿no? Que son temas futuristas, en ese sentido la terapia en línea y las intervenciones basadas en Internet serán más accesibles, ¿no? En este aspecto se refiere a plataformas digitales que ofrecerán programas de apoyo para tratar la depresión, la ansiedad y otros trastornos. Pues creo que aquí pudiera yo mencionar el hecho de que ya, bueno, mejor no lo menciono, de Está que bien. se refiere a que ya alguna empresa que ya da en ese aspecto similares, ¿no? La empresa esta Ajá. del Simi, el Sí, doctor sí, sí. Simi, que da servicios, ¿no? Servicios de psicología, pero que en su defecto inició también dando servicio de atención médica, ¿no? De atención médica gratuita. No, bueno, no era gratuita, a un bajo costo, pero Al también da primero los era medicamentos. supuestamente gratuita porque Ujú. tenías que comprarle las medicinas, ¿no? Entonces ahí, pues ya, así tan gratuita, entre comillas, no era porque tenías que comprarles ahí. Pero pues obviamente caímos en lo mismo, medicina muy barata que no hace el efecto que tendría que hacer. Y no estoy aquí, sugiriendo que compren esa medicina de patente que también está carísima y son unos consorcios que lo único que hacen es enriquecerse, ¿no? Pero bueno, no era así totalmente gratuita, por decirlo así. Después cobraba 15 pesos o 30 pesos por ahí. Pero pues obviamente si tú vas con un doctor particular que te cobra 200, 300, 500 o un especialista 1000 pesos la consulta, pues hay gente que no puede pagar eso. Ajá. Y como Claro. todo, ¿eh? Así como puedo ir con el médico que me cobra 1000 pesos porque es especialista y nada más no da una, puedo ir con el doctor de simis que me cobró 30 pesos y me dio una buena consulta. Ajá.
obviamente también lo otro está, ¿no? Muchos médicos que están ahí dando consulta de 30, 20 pesos, pues no están preparados, no son especialistas y pues también vienen las consecuencias, ¿no? Pero bueno, son otros temas No, estos. y que aprovechando, sí, sí me voy a arriesgar a hablar de los tratamientos que da Simi, ¿Ya ¿no? te animaste? Que son, sí, por algo que Bien, mencionaste, son dime. tratamientos gratuitos que ya da similares, tratamientos psicológicos, que en su defecto son por chat, pero que desde luego tardan en contestarte porque, claro, están fraguando la respuesta y te soy sincero, te responden dos preguntas. Entonces, no es para todos, no es para todos. O sea, desde luego alguien que le guste que le contesten por chat, pues algún consejo, que no termina siendo un consejo, la verdad es que sí te da como una respuesta muy psicológica, pero Ujú, no es para todos, en el sentido de que no ves a la persona, en el sentido de que seguramente quisieras que te respondiera más, pero ahí lo dicen, o sea, nada más es un servicio de 20 minutos o algo así. ujú. Entonces no le va a beneficiar a todos. Y desde luego no lo quería comentar por el hecho de que pues usurpa un poco también nuestra función, que no sabemos qué terapeuta esté del otro lado, ¿no? O sea, porque del otro lado hay una persona y que Ajá. tampoco voy a hablar mal de esa No, persona, pero que a final de bueno, cuentas creo que es muy corto el hay, tratamiento. mira, hay un riesgo aquí bien evidente. Ajá. Mira, de entrada, hay gente que prefiere la consulta presencial a en línea, ajá, porque tener a la persona ahí, como que les da más confianza. Y eso es algo que no podemos despreciar, ajá. Es decir, no, mire, usted está mal, hay que entrar al nuevo mundo, ¿no? De las tecnologías para nada, ¿no? Obviamente hay otras áreas que, por ejemplo, una auscultación médica, pues ni modo que la haga aquí yo saque mi mano y por el otro lado del celular o algo así, ¿no? Para nada, ajá. Pero aquí hay algo bien evidente. Tú estás recibiendo un mensaje y ese mensaje son palabras, ajá, que alguien más escribió con una idea, ajá, pero esa idea al escribirla ya puede llevar a algún sesgo, ajá, y cuando esa idea sea recibida por medio de palabras, de textos por la otra persona, algo que maneja mucho la terapia racional emotiva en el modelo ABC de Albert Ellis es la interpretación de los hechos, la interpretación de un evento, de un suceso, ajá. Entonces, cuando yo recibo un mensaje, yo lo estoy interpretando. Si en este caso tuviéramos a una persona, ya sea de forma presencial o en línea, él puede exponer esa situación. Ah, ok, entonces esto y esto es lo que debo de hacer, porque etcétera. A mí me está sucediendo esto de acuerdo a lo que me escribieron. Si yo estoy de manera presencial, o por lo menos de manera más directa, sí le puedo decir, mire, es esto y esto. ¿Ah? No es esto lo que yo quería darle a entender. ¿Sí me explico? Estamos interpretando. ¿Cuántos problemas no se han dado por WhatsApp? Por el ¿Ah? Que una persona teléfono interpreta, descompuesto. ¿no? O ese hecho de que me contestó, sí, gracias. Ah, y antes me ponía sí, gracias, y me ponía un corazoncito, una florecita, ahora ni eso, ¿no? Nada más me puso sí, gracias, así muy frío. Los mensajes son así, que pongamos un emoji ahí, da una sensación de emotividad, ¿ah? Pero sabemos que del otro lado está una persona que puede estar pensando, le pongo un corazoncito para que crea que me interesa, cuando no. Ujú. O verdaderamente puede poner el corazoncito para que de alguna manera yo poder expresarle a la otra persona lo que siento, pero no se expresa con un corazoncito, ajá, porque a lo mejor la otra persona quería recibir 20 corazoncitos, ay, nomás me mandó uno, no, pues no. Eso es lo mismo que va a suceder o está sucediendo con esto que mencionas, colega. Reciben Claro. mensajes, ellos lo interpretan, no hay una persona que se lo esté exponiendo y esté tomando en consideración, entonces podemos caer en situaciones como había por ahí un psiquiatra muy famoso, sin mencionar nombres, que cuando la persona le decía es que mi marido me está pegando, me maltrata, pues ¿qué haces ahí? Salte de una vez ya, ¿qué haces ahí? No seas tonta, hasta utilizaba adjetivos calificativos muy agresivos, ¿no? Bueno, ¿qué hace la persona? Agarrar sus cosas y salirse de ahí. Obviamente no. Ajá. ¿Por qué? Porque no es una solución, porque bueno, ok, agarro mis cosas, me salgo de aquí y a dónde me voy. Es algo que sí considera un psicólogo, ¿no? A ver, espérame, no te puedes salir de ahí. O si te quieres salir de ahí, ¿a dónde vas a ir? ¿Tienes a dónde llegar? ¿Tienes una red de apoyo? Ah, no. Ah, bueno, entonces pues te vas con toda la pena del mundo, te vas a tener que quedar ahí y elaborar un plan para que más adelante sí te puedas salir de ahí. Pero imagínate al psiquiatra diciendo ahí en la radio, ¿qué haces ahí? Ya salte, ¿no? Ahorita, agarra, es más, te voy a colgar para que ya lo hagas, ¿no? Casi, casi. No, ese es el gran riesgo que yo veo aquí, colega. Claro, y que efectivamente también ese riesgo también yo lo veo en los psicólogos que transmiten en línea. Yo les llamo los psicólogos de TikTok, ¿no? Que también puede ser que transmitan en Instagram o en Facebook, pero aquellos Ujú, psicólogos que se ponen en línea y se ponen a hacer su monólogo, ¿no? O que mencionan acá y que le ponen aquí arriba, soy psicólogo y contesto preguntas, ¿no? ujú, O doy consejos, ujú. ¿no? Se me hace efectivamente el riesgo que ocurre con eso, pues definitivamente se me hace que es eso, o sea, que nos arriesguemos a dar nuestros consejos, o sea, o que hable como si fuera un consejo, y eso definitivamente le pueda servir a uno, pero no le pueda servir a 10, ¿no? Y que Ujú. definitivamente por haber hecho ese arriesgue o dado un consejo, pues definitivamente se piense que la psicología no sirve, porque al final de cuentas es una persona no tocando un caso específico, sino tratando de sobresalir en base a decir lo que piensa, pero también se puede desacreditar en cuanto a lo que piensa. Entonces, Ujú. es el gran riesgo también de estar en línea tanto tiempo y de tratar de ser ese psicólogo que lo sabe todo, porque al final de cuentas no lo sabemos todo, y que también creo que tiene que haber ya, hoy en día se tiene que estar elaborando algún asunto hasta ético, ¿no? Del psicólogo
psicólogo en línea, ¿no? Sí, Debería de empezarse a tomar en cuenta porque no exacto. podemos arriesgarnos nada más a hablar por hablar, ¿no? En su defecto, hasta esta cuestión de que mejor hagamos un podcast hablando de generalidades y que así lo pongamos. Estamos hablando de generalidades, no Ujú. somos la verdad absoluta y tampoco estamos dando terapia. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Y que cuando sí te promocionas como aquel que tiene la verdad absoluta, pues definitivamente caes pues en la gracia de mucha gente y puede ser muy prejuicioso, ¿no? Sí, Hace poco también estaba viendo la transmisión de un personaje también psicólogo, que tampoco voy a animarme a dar su nombre, porque fue una persona que aparte entrevisté, es psicólogo, nada más quiero aclararlo, y es muy conocido. ujú. Entonces, pues creo que también No es está Israel, cayendo un poco, Galicia, ¿verdad? no, no, definitivamente no está aquí presente, ¿no? Ah, Pero bueno. esa persona pues está cayendo también, creo que ya está yéndose al extremo de, pues creo que le está pegando la fama, por decirlo de algún modo, ¿no? Y Ujú. hoy en día aparecen muchos podcasts y hoy en día aparece como dando muchos consejos y pues creo que está cayendo en aquello que juró destrozar, ¿no? En ese aspecto de, está convirtiéndose en el psicólogo en línea, ¿no? Que no le gustaba en el pasado y pues que simplemente eso ocasiona la fama, ¿no? Eso ocasiona que te cegues y que dejes de aplicar la psicología como debería ser aplicada, ¿no? Porque empiezas a tomar un personaje y ese personaje es más arriesgado y se anima a hacer cosas. Es el equivalente a que te hubieras tomado alguna droga y que te esté haciendo efecto. Entonces, creo que no está haciendo de mente clara el señor este. Entonces, más tener cuidado con esas cosas, ¿no? Con que Ujú. se nos vaya de las manos y que sigamos apareciendo en internet porque pues, es lo que hacemos. Entonces, no es salir por salir, es salir a contar algo que tengas que decir, ¿no? Y salir Ujú. preparado para decir algo, ¿no? O sea, creo que en ese aspecto hay que seguir siendo temerosos de que nos quiten la cédula, ¿no? Todo el tiempo. Nada más que a algunos ya se les olvidó, ¿no? Sí, responsables, No, ¿no? Responsables y manejarnos con ética profesional siempre. claro. Y bueno, continúo con esta tecnología y terapia digital, que el segundo punto sería el uso de aplicaciones móviles, ¿no? Para el seguimiento de síntomas, la meditación guiada, la terapia cognitivo-conductual. En ese aspecto, pues me parece que ya utiliza algunas cosas, ¿no? O sea, Ujú. nada menos te cuento, colega, que mi hijo hizo una actividad en su clase de psicología, porque él está utilizando, él no va a estudiar psicología, él está estudiando una ingeniería química o Ujú. bioquímica, ¿no? Pero tuvo una clase de psicología, o, sí, como tal, y le hablaron de la terapia cognitivo-conductual y estaban tratando de dejar la tecnología, o sea, es decir, durar una semana sin utilizar el teléfono tanto. Uy. Y él acompañó, hizo un acompañamiento con su amigo para dejar la tecnología. Y entonces, cada determinado tiempo le escribía en una agenda que compartían los dos, le escribía, lo estás haciendo muy bien, frases motivadoras, hoy lo lograste, ¿no? Hoy no utilizaste tanto el teléfono y cosas así. Y entre ellos estaban motivando a dejar de utilizarla. Entonces, esta técnica a través del internet, pues les ayudó mucho a durar una semana sin utilizar el teléfono. Y también me parece que también lo hicieron con respecto a dejar de fumar con el respecto al amigo. Espero no haya sido mi hijo el que haya dejado de fumar, ¿verdad? Porque eso no me lo ha contado. Pero también hicieron eso ayudando al otro a que dejara de fumar durante la semana. Entonces, es este apoyo, ¿no? Conductual que se les puede dar a través de la tecnología. Entonces, ese tipo de cosas pues, pueden ser pues, muy útiles, ¿no? Para el apoyo o el acompañamiento, ¿no? El seguimiento de síntomas, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esto, colega? Pues sí, sí, bien interesante. Me vino a la mente eso de que dejan una semana el celular, o bueno, entre comillas, porque más bien era de no utilizarlo tanto, que no hay ese efecto rebote, ¿no? Que luego que voy a jurar con la Virgencita que ya no voy a tomar un mes, pero cuando pase ese mes voy a tomar por lo de ese mes y lo de otros, ¿no? Sí, Como dicen, el síndrome del abstencionismo, ¿no? También, sí, ¿no? Esa parte es bien interesante porque eso de que no tengan su celular, yo no sé, yo creo que prefieren aventarse un mes cuidando al huevito, ajá, que una semana sin celular, ¿no? En ese tipo de experimentos o de actividades que ponen en las escuelas. Yo pienso que esto es interesante en el sentido que ya empieza a ver, se me hizo más evidente esa preocupación por dejar la tecnología un poco, ¿no? O en este caso el celular, porque ya ni siquiera la tecnología en sí, sino la comunicación por medio del celular, ¿no? En Facebook, el WhatsApp, Instagram, etcétera, todas esas situaciones. Entonces, pues sí, es bastante interesante que empecemos a abordar ese tipo de temáticas y de, como decías hace unos momentos, ¿no? De actuar en base a eso, ¿no? Que puede ser una problemática. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar, ¿no? A que la sociedad pueda de alguna manera tener cosas mejores en el sentido de una estabilidad psicológica y emocional, ¿no? No en el sentido que tengan cosas materiales, ¿no? Sino esa no es nuestra función y nuestro caso. Con respecto a este psicólogo que mencionabas, sin saber quién sea, sí, efectivamente, de repente podemos eh, creérnosla, ¿no? En el sentido de alguna manera de querer ser más influyentes, ¿no? Incluso en el YouTube o en estas redes les dicen los influencers, ¿no? Entonces, de repente pueden perder el piso y eso puede hacer que cometan errores que puede
perjudicar a otras personas, ¿no? Principalmente, ya dar consejos o situaciones así, y que otras personas lo puedan tomar así como, pues es que es la persona, el profesional que tiene mucha fama, que casi casi lo que dice es una ley, entonces lo voy a aplicar en mi vida, pero resulta que como en mi vida eso no es aplicable, me puede perjudicar más, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Tener esa ética profesional, no perder el piso, porque también se da, no necesariamente porque yo soy un influencer del YouTube o de Instagram o de TikTok, no, sino incluso porque soy el psicólogo y el paciente no puede llegar a mi consultorio a darme una lección, yo soy el que sabe aquí, ¿no? Ese tipo de soberbia, no nada más se da en las personas que ahora ya están en redes sociales, sino también se dan en el mismo consultorio, ¿no? Que uno piense que uno es el que lo sabe todo, es el que va a decir lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? De entrada, pues no hacemos eso con los pacientes, no les decimos qué hacer, ¿no? Les ayudamos a que ellos decidan qué hacer, lo que crean mejor para ellos, ¿no? Sin lavarnos las manos, ¿no? Les, no, yo no tengo responsabilidad, ya lo platicábamos, ¿no? En algún podcast por ahí. Nosotros tenemos una responsabilidad y una ética profesional que tenemos que aplicar para poder aportarle algo a ese consultante y pueda tomar mejores decisiones o pueda salir de problemáticas o conflictos que estén teniendo en su vida. Para eso acuden a nosotros y ahí es donde nosotros pues tenemos que dar lo mejor de nosotros. Muy bien, colega. Continúo con esto, sería la neurotecnología, que se Ujú, habla de interfaces de cerebro-computadora que podrían permitir la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos electrónicos. Esto podría ujú. ayudar a personas con parálisis o trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Y también está la estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal se utilizará para tratar la depresión y otros trastornos, Ujú. ¿no? Por ahí está, no sé si al respecto de esto quieras mencionar algo. Sí, he escuchado, ¿no? Ujú. Tan solo los famosos chips, ¿no? Que quieren implantar en el cerebro, que se supone que pueden ayudar a restablecer ciertas funciones neurológicas, pero estamos en esta época de los supuestos, ¿no? Porque así tal cual, a menos que ellos de manera antiética y inhumana ya hayan practicado esto en algunas personas, ¿no? Porque también se habla, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor vamos a entrar en un terreno muy fangoso y muy oscuro, pero se habla que, por ejemplo, agarran a presos, ¿no? O a pacientes que ya están muy mal para empezar a experimentar este tipo de nuevas tecnologías. No sé hasta qué punto yo no puedo ni afirmarlo ni negarlo porque se ha dado, sí se ha dado en la historia de la humanidad todo esto, entonces se me hace muy difícil pensar que ahora ya no se haga, pero he escuchado esa parte, pero volvemos a esta situación de que nos movemos en supuestos, ¿no? Que pueden aportar aquí, pueden aportar allá, pero en automático viene la contraparte, que es bueno, a ver, si un chip es capaz de generar que yo pueda empezar a caminar cuando ya no lo hacía porque está actuando de manera electrobioquímica o como le quieran decir, mi organismo y puede activar ciertas áreas del cerebro para que yo pueda volver a caminar, se oye fabuloso. Pero ¿qué pasa si esa misma tecnología alguien más la puede modificar para llevarme hacia donde yo no quiero ir o hacer cosas que no quiero hacer, para Los hacer lo que dichosos virus, ¿no? ¿no? Por ejemplo, entonces, así como yo te pongo un chip, ¿quién dice que ese chip no lo puedo controlar yo con esa tecnología que ya tengo? Y ahora yo te llevo a que hagas algo o camines hacia un lugar hacia donde tú no quieres caminar. Es decir, así como estoy favoreciéndome supuestamente de esa nueva tecnología, también puedo perder mi voluntad, ¿no? Porque ese chip me puede hacer que haga cosas yo que no. Ahorita se me vino a la mente esa película de Spider-Man 2, donde el doctor, ¿cómo era? El Octopus. octopus, el Pulpo, ¿no? El doctor Pulpo, Ujú. le pasa eso, ¿no? Estar ahí jugando con toda esa tecnología, tirándole a casi casi a ser dioses, se implanta ahí y ese chip o esa inteligencia artificial atrapa al doctor, ¿no? Y ahora ya se hace lo que dice esa inteligencia, ¿no? En este caso esa inteligencia artificial, en otros supuestos puede ser que esa inteligencia artificial pues está manejada por inteligencia humana. Es mucho riesgo, yo veo mucho riesgo ahí, obviamente también veo grandes aportes que pueden darse, pero lo mismo hablaban de la energía atómica y mira cómo terminó Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, es el doctor Octopus, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues claro, claro que son muchos los riesgos, ¿no? Y ahorita estamos pues apenas observando, ¿no? Ujú. Observando lo que puede ser y desde luego hay que tener precaución, pero también pues en su defecto pues este puede traer muchos beneficios, ¿no? O sea, Sí, exactamente puede ser que haya debería. una parte mala y debería traer otros beneficios. Y la verdad es que cuando se vienen avances así, se puede venir pues algo muy grande, ¿no? O sea, en realidad el avance puede ser enorme. Y la verdad es Ujú, que muchas de estas cosas se aplican porque se aplican. Ya después se ujú. ve el porqué de las cosas, ¿no? O los errores que pudo haber habido, Como ¿no? las Viene otra vacunas. cuestión. Sí, sí, sí. Viene otra cuestión, la prevención y el autocuidado, que efectivamente la población se convertirá en un sujeto activo, dice aquí, de su propio bienestar. La educación sobre la salud mental y la promoción del autocuidado serán Ujú. fundamentales, ¿no? Y es lo que estamos mencionando. En otro sentido, las plataformas digitales proporcionarán recursos para la prevención y la gestión temprana de problemas de salud mental, ¿no? Como en su efecto, pues claro, tener a alguien, ya lo hacemos con la medicina, ¿no? Donde tenemos alguna cuestión y le preguntamos a ChatGPT, oye, tengo este problema, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, desde luego, también tendrán que haber estas cuestiones éticas, ¿no? ¿Qué es lo que puede contestar ChatGPT o qué no, ¿no? Este, por, Sí,
No sé si quieras, que aquí me quieras mencionar algo, Julián. No, nada más, pues así que sería redundar, ¿no? Lo mismo de los riesgos que hay de eso, pero también, ¿por qué no ver que también hay mucha posibilidad de aporte positivo en todo esto, ¿no? Que sería nada más previo a ir a terapia, ¿no? O sea, Ujú. efectivamente como lo hacemos con la medicina, decimos, estoy enfermo de algo, a lo mejor qué me puedo tomar previamente, ¿no? O qué remedio casero puedo hacer, ¿no? Pero su efecto, si ya estoy muy enfermo, pues tengo que ir al doctor, ¿no? O sea, ya no me lo puede resolver ChatGPT. Y ahí creo que sería igual con la psicología, ¿no? Sí. Viene otra cuestión que a lo mejor pues es la parte como más dudosa, la cuestión de los enfoques holísticos, ¿no? Que es con esta parte de término, en el sentido de que se reconocerá la importancia de la salud financiera, ¿no? Que ya algunos coaches, ¿no? Te dan esta cuestión de la salud financiera en el bienestar integral. La ansiedad relacionada con el dinero afecta a muchas personas, ya hoy en día se está utilizando ya. La integración multisectorial y la colaboración entre profesionistas de la salud mental, comunidades y equipos de atención serán esenciales, ¿no? Que en su Ujú. defecto, y es una parte que yo valoro mucho, el hecho de las terapias grupales, que siendo sinceros, hasta en muchas ocasiones, ni de algunas hasta sin costo, ¿no? En el sentido de que se atiende a ciertos sectores, ¿no? El grupo elaborado solamente para mujeres, el grupo específicamente solamente para hombres, que se les dan ahí como si, tipo psicoeducación, y a quien quiera algo más, pues ahí está la terapia, y esa sí tiene costo. O sea, este tipo de pequeños apoyos que se les llegan a dar a comunitarios, la verdad es que dan un aporte muy grande a las personas, a los colonias, a las delegaciones enteras, en donde pueden ser muy benéficas, ¿no? Y el hecho de que existan, pues sí pueden traer un apoyo a mucha población, ¿no? Ujú. Pero bueno, hasta ahí en mi parte ya sé que ya me extendí y creo que ya llegamos casi a la finalización. No sé si Pues quieres ya, comentar ¿no? algo, colega. Ujú. Prácticamente sería para terminar este podcast. Pues no, nada más que estuvo bien interesante todo esto, ¿no? Ahora sí que vuelve a quedar, pero bien ad hoc eso de las perspectivas psicológicas, porque pues son a final de cuentas eso, ¿no? Perspectivas que podemos tener o distintos puntos de vista, una visión hacia futuro o lo que en el presente podemos estar experimentando o pensando o llevando a cabo de acuerdo, pues a la experiencia que cada uno tiene, el conocimiento con respecto a todo esto estos temas que pusiste en la mesa, colega. Ya nada más para finalizar, pues dejar ahí pendiente esto de las ideas irracionales, pero van muy relacionadas precisamente a todo esto que hemos estado platicando, porque esto hace que esas ideas irracionales crezcan todavía más. Ajá. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, entrar a un mundo virtual. Hay gente que se la cree, ajá. Hay gente que vive en ese mundo virtual y va perdiendo ese contacto real o personal con las demás personas, con la familia incluso, ¿no? Por ejemplo, eso de ver ahí reuniones de todos con su celular en lugar de estar conviviendo, platicando de manera personal, ¿no? A lo mejor no toda la familia, hay quienes sí se aprovechan, conviven, etcétera, pero no falta quien está por ahí, ¿no? Metido en su celular, cosas por el estilo, ¿no? Y así la tecnología, si no sabemos abordarla, si no sabemos manejarla, utilizarla con conciencia, pues nos supera y nos lleva a situaciones muy negativas, ¿no? Entonces, ahí metería un poquito esto de las ideas irracionales que se pueden ir generando a partir de estas nuevas tecnologías o nuevos hábitos que vamos, o conductas que vamos desarrollando a partir de todo esto que se ha platicado hoy, colega. Entonces, pues de mi parte sería todo. Dejo ahí para más adelante podamos hablar de lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis y poderlas abordar un poquito de manera más directa. Les recuerdo, mi nombre es Israel Galicia. Pueden contactarme vía WhatsApp al 55 14 93 95 80 y en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, estoy como Psicología del Alma, ajá, es este proyecto que tenemos ahí, colega. Pues un gusto como siempre, ajá, y todos estos temas que pusiste en la mesa bien interesantes y obviamente no somos unos expertos de todo esto, pero pues a final de cuentas lo asociamos a lo que sí sabemos manejar, que es la psicología. Sí, yo recomendaría por ahí la película de Jetsi o Jitsi, no recuerdo bien cuál fue la que vi, pero está en Amazon, Ujú. y habla efectivamente de cómo un teléfono puede controlar tu vida, ¿no? Entonces, Ujú. se trata de eso, de un teléfono que el señor el muchacho acaba de recibir, pero ya tiene como que una actualización muy avanzada en donde te va diciendo lo que tienes que hacer porque se vuelve tu propia agenda y te dice, como que te empieza a leer emocionalmente, ¿no? Ya tienes inteligencia artificial y entonces de repente le empieza a hablar con groserías a su dueño, ¿no? Así como que, no, no hiciste esto, y le empieza a decir como cosas así bien contundentes. Bien Está muy controlado. chistosa, está demasiado chistosa. Creo que podría ser un buen comienzo para entender como lo que se puede venir, ¿no? La tecnología ya Sí. en nuestros días. Entonces, pues por ahí, La de dime, Her, ¿no? La la de que ella, que se llama, ¿no? También. sí, De está muy bueno. también Joaquín Phoenix. cómo habla ándale, el Joaquín Phoenix, que de cómo se ve involucrando con una inteligencia artificial precisamente que termina enamorado de ella, pero pues es una persona que está muy solitaria, ¿no? Para todo es su inteligencia artificial, ¿no? Bueno, Sí, claro. por ahí es una película bien interesante en ese sentido. Claro, y
Pues nada más eso, colega, el asunto de lo que mencionabas tú también, mencionar yo que puede haber muchos sesgos cognitivos en el sentido de que la gente también puede tenerle miedo a las tecnologías, a no utilizarlas, ¿no? Simplemente ya hemos visto películas como El Demoledor, ¿no? De esa película de los noventas, ya Stallone, se hablaba mucho de este asunto de que los que están utilizando tecnología en la civilización bien avanzada arriba, pero los que no lo quisieron utilizar están encerrados en las alcantarillas y tienen otra vida, ¿no? Son aquellos los relegados y que están muriendo de hambre, entonces suben a veces por comida, ¿no? Y les crean una revolución ahí a las personas que sí están utilizando la tecnología. Entonces, ya era una película súper futurista y es una película de los noventas, ¿no? Entonces, pues efectivamente se puede tener esas dos partes en donde algunos quieren acceder a la tecnología, pero hay otros que le tienen miedo a la tecnología. Entonces, Sí, nada más hacer un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Porque al exacto. final de cuentas, la tecnología va a ocurrir, nada más hay que asimilarlo rápido, hay que entenderla y hay que trabajar junto con ella, ¿no? O sea, que no se nos olvide que somos seres humanos, no somos robots, y al final de cuentas, cualquier tecnología que venga viene a ayudar a la humanidad, ¿no? Y nosotros tenemos que ser partícipes de esa tecnología para acomodarla al ser humano y no que más bien ella nos coma y nos utilice como seres humanos, ¿no? Sí, Muy no bien. podemos evadir esa responsabilidad que tenemos, ¿no? De cómo la utilicemos nosotros, porque no nada más es como que la tecnología viene y a ver qué va a pasar, no. ¿Cómo la utilizamos nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, un celular, información que podamos obtener, etcétera, en el Internet, pues también depende de nosotros, ¿no? No podemos responsabilizar a la tecnología como si fuera un ente o un ser que viene ahí, como en su momento lo hicieron con esta figura del mal, que le dicen el diablo, el demonio, tiene un montón de nombres, ¿no? La tecnología no la podemos convertir en algo así. Nosotros somos quienes la generamos, quienes la utilizamos, entonces nosotros somos responsables de cómo utilicemos esa tecnología, Omar. Claro, colega, pues nada más me corresponde despedirme. Esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Estuve aquí con mi colega Israel Galicia, y desde luego mi nombre es Psicomar Susano, y que veamos la repetición de este programa en Psicomar Susano en YouTube y en las diferentes redes, y desde luego ya esperamos con mucha emoción el programa de Israel Galicia. Platícanos un poco ya para despedirnos y dónde lo Ah, pueden ver. sí. Bueno, el lunes, ¿no? Lo vamos a agarrar el día lunes, los lunes, para poder hablar de esta sección de este podcast que se llama Pienso, luego existo, donde vamos a abordar temas diferentes, ¿no? No vamos a involucrarnos con la psicología, ¿no? Aquí somos los psicólogos, allá vamos a ser la persona que pueda hablar de distintos temas, ¿no? Esa es la idea de ese podcast y pues nuevamente, Omar, gracias por el apoyo que me has dado en este sentido y pues aquí estamos, ¿no? ¿En qué canal lo vamos a poder ver, colega? Pues en el Instagram es donde vamos a hacer el en vivo y después, unos días después, ya cuando trabajemos en él, hacerle algunas adecuaciones, lo vamos a subir también en YouTube, lo vamos a subir a lo mejor por extractos, digámoslo así, o cortos, en TikTok entero, pues va a poder estar en YouTube, va a estar en Instagram, va a estar en Facebook, también ahí lo vamos a subir. En Psicología del En Alma, ¿verdad? Psicología del Alma, ahí va a quedar. Ok. Ujú. Bueno, colega, pues nos vemos y que estés muy bien. Nos vemos en la siguiente. Hasta